Piénsalo. Entre 2014 y 2018, la riqueza de una persona aumentó casi 100 mil millones de dólares. Solo en una empresa, su participación accionaria pasó de 30 mil millones a 129 mil millones en apenas 4 años. Durante ese periodo, pagó al gobierno federal solo 93 millones de dólares en impuestos sobre la renta. Ese número suena grande, pero hagamos la cuenta. Pagar 93 millones en impuestos sobre 99 mil millones de nueva riqueza significa menos del 1%, ni siquiera un 1%. Si tú ganas 60 mil dólares al año, tu tasa efectiva de impuestos federales será del 10 al 12%. Proporcionalmente, estás pagando 10 veces más impuestos que ese multimillonario, mientras él añadía 99 mil millones a su patrimonio neto. Y la historia se vuelve aún más extraña. En 2 años distintos, 2007 y 2011, esta persona pagó exactamente $0 en impuestos federales sobre la renta. 0. En 2011, con una fortuna superior a los 18 mil millones de dólares, no entregó nada al tesoro. Esto no es fraude. No es una actividad criminal. Es un sistema perfectamente legal, ampliamente utilizado y ferozmente protegido, que permite a las personas más ricas del país evitar miles de millones en impuestos cada año, completamente dentro de la ley. Su nombre es comprar, pedir prestado, morir. Esta es la razón por la que las personas más ricas de Estados Unidos a menudo pagan una tasa impositiva más baja que sus propios asistentes. Es la razón por la que la concentración de riqueza está aumentando tan rápido. Es la razón por la que el gobierno federal opera con déficits de billones, mientras que los ultra ricos contribuyen casi nada. Esta estrategia opera en 3 etapas claras. Un fundador tecnológico posee casi 1.000 millones de acciones de su empresa. Otro posee más de 400 millones de acciones de su compañía de vehículos eléctricos. Estas participaciones aumentan de valor año tras año. El patrimonio neto sube, la riqueza se expande. Pero aquí está el detalle crítico. Las ganancias no realizadas nunca pagan impuestos. Si compras acciones por $100 y suben a 200, has ganado $100. Pero el código fiscal no toca esa ganancia hasta que vendas. Mientras mantengas el activo, la apreciación es no realizada y no debes nada. Esto se aplica a todos. Si tienes acciones en tu cuenta de corretaje y su valor aumenta, no recibes una factura fiscal hasta que vendas. Aquí el camino se divide. La mayoría de las personas eventualmente venden porque necesitan efectivo para vivir. Liquidan acciones para comprar una casa, financiar la jubilación o pagar la educación de sus hijos. Cuando venden, se activa un impuesto a las ganancias de capital del 15 al 20%. Los ultra ricos nunca venden. Mantienen los activos indefinidamente. Y como nunca venden, nunca realizan las ganancias y nunca pagan impuestos. Entonces, ¿cómo cubren sus gastos diarios? ¿Cómo compran mansiones, yates de lujo y jets privados si nunca liquidan sus participaciones? En lugar de vender activos y activar impuestos, los multimillonarios usan sus participaciones como garantía para obtener préstamos. La mecánica es la siguiente. Alguien posee acciones de una empresa por un valor de 100 mil millones de dólares. Va a un gran banco y solicita 500 millones en efectivo. El banco acepta, toma las acciones como garantía y ofrece el préstamo a una tasa de interés del 2%. El prestatario recibe 500 millones en efectivo líquido. Puede gastarlos en lo que quiera, bienes raíces, jets, yates, financiar otras empresas. Y aquí está el punto crucial. El dinero prestado no se considera ingreso imponible. Piensa en este momento. Si ganas 500 millones como salario, pagarías un 37% de impuestos federales sobre la renta, más impuestos estatales. Solo al gobierno federal le deberías 185 millones. Si pides prestados 500 millones contra tu cartera de acciones, pagas 0 impuestos sobre la renta porque se clasifica como un préstamo, no como ingresos. Y esto mejora aún más para el prestatario. El interés del préstamo, solo 2%, es mucho menor que la tasa de crecimiento del activo. Si la acción se aprecia un 15% anual y el préstamo cuesta 2%, la ganancia neta es del 13%. El prestatario se vuelve más rico mientras vive con dinero prestado libre de impuestos. Préstamos respaldados por valores. Esto se llama préstamos respaldados por valores. Todas las grandes instituciones financieras los ofrecen a clientes de patrimonio ultra alto. Para acceder a estos acuerdos, necesitas al menos entre 10 y 50 millones en activos. Por debajo de ese umbral, los bancos no están interesados. Así que el prestatario obtiene 500 millones al 2%. Vive de eso durante años. Cuando necesita más efectivo, pide otros 500 millones. De nuevo, sin impuestos. El préstamo original no se paga. Se refinancia o se renueva. Los bancos no se preocupan por el reembolso porque el valor de la garantía sigue aumentando. El préstamo está asegurado. El banco gana. El prestatario vive con lujo.
La única entidad que pierde es el IRS, que no logra recaudar casi nada. Cuando el prestatario muere, ocurre algo notable en el código fiscal. Se llama ajuste de base. Imagina que alguien compró acciones de una empresa a $1 por acción a finales de los años 90. Su base de costo es de $1 por acción. Hoy, esa acción cotiza a $180. Si vendiera, tendría que pagar impuestos sobre una ganancia de $179 por acción. Pero nunca vende. Durante toda su vida, pide préstamos contra las acciones. Luego muere. Cuando muere, sus herederos heredan las acciones, y las reglas del IRS dicen que los activos heredados reciben un ajuste de base al valor de mercado actual. Así que las acciones compradas a $1 ahora se valoran a $180 para los herederos. La apreciación de $179 desaparece, se borra. El IRS actúa como si esas ganancias nunca hubieran existido. Los herederos ahora poseen las acciones con una base de costo de $180. Si venden a 180, no pagan impuestos sobre ganancias de capital, porque no hay ganancia que gravar. Toda la apreciación que ocurrió durante la vida del propietario original nunca es gravada. Y todos esos préstamos, los 500 millones, 1.000 millones, 5.000 millones tomados contra las acciones, los herederos venden una pequeña parte de las acciones para pagar la deuda. Gracias al ajuste de base, venden con 0 ganancias de capital. ¿El resultado? El propietario original vivió como la realeza durante décadas, pagó casi ningún impuesto sobre la renta, y los herederos heredan todo libre de impuestos. El ajuste de base no es una laguna accidental. Fue diseñado deliberadamente para beneficiar a los ricos y ha sido defendido por ejércitos de lobistas durante más de un siglo. La regla del ajuste de base se creó en 1921, solo 8 años después de que se estableciera el impuesto federal sobre la renta. La justificación declarada era evitar gravar los mismos ingresos 2 veces. Pero esta lógica es completamente absurda. Las ganancias nunca fueron gravadas en primer lugar. La verdadera razón fue que las familias ricas presionaron para ello. En la década de 1920, las grandes fortunas industriales necesitaban una forma de transferir riqueza a la siguiente generación sin entregar la mitad al gobierno. En 1976, el Congreso en realidad la derogó. La reemplazaron por una base de arrastre. Pero la derogación duró menos de 4 años. Para 1980, tras una intensa presión, el Congreso restauró el ajuste de base. Desde entonces, ha sido protegido. Cada pocos años alguien propone eliminarlo, pero la propuesta muere en comisión. La industria bancaria presiona para proteger los préstamos respaldados por valores porque los bancos ganan miles de millones en comisiones por préstamos. En 2023, los bancos estadounidenses tenían más de 600.000 millones en préstamos respaldados por valores para clientes ricos. Al 2% de interés, eso genera 12.000 millones en ingresos anuales. Las firmas de inversión presionan para proteger el ajuste de base porque mantiene la riqueza en el mercado de valores. Los grupos inmobiliarios presionan porque los inversionistas en propiedades usan la misma estrategia. Solo en 2021, estos grupos gastaron más de 200 millones presionando al Congreso en asuntos fiscales. Según un estudio de 2021, los 400 estadounidenses más ricos controlan $4.5 billones en riqueza. La mayor parte son ganancias de capital no realizadas en acciones, bienes raíces y negocios privados. Si esos 4.5 billones se realizaran y se gravaran a una tasa del 20% en ganancias de capital, generarían 900.000 millones en ingresos fiscales. Pero como nunca se venden, el gobierno recauda casi nada. Los datos de 2014 a 2018 de los 25 estadounidenses más ricos muestran que su riqueza combinada aumentó en 401.000 millones. Pagaron 13.6 mil millones en impuestos federales sobre la renta. Eso es una tasa efectiva del 3.4%. Compáralo con el hogar promedio, que paga entre el 10 y el 12%. Comprar, pedir prestado, morir solo funciona cuando tienes decenas o cientos de millones en activos. Los préstamos respaldados por valores requieren enormes garantías. Si tienes acciones por $100.000, ningún banco te prestará para vivir. Puedes obtener un préstamo de margen, pero la tasa será del 8 al 10%. Pero si tienes acciones por 100 millones, los bancos compiten para prestarte al 2%. El ajuste de base solo importa cuando tienes enormes ganancias no realizadas. Si compraste acciones por 200.000 que subieron a 400.000, el ajuste quizá ahorre a tus herederos 30.000 en impuestos. Pero si compraste acciones de una empresa por 10 millones a finales de los 90 y ahora valen 10.000 millones, el ajuste ahorra a tus herederos 2.000 millones en impuestos. En 1980, el 1% superior pagó el 19% de todos los impuestos federales sobre la renta. El 90% inferior pagó el 50%.
Para 2020, el 1% superior pagó el 42% y el 90% inferior pagó el 37%. Parece que los ricos pagan más, pero ese es el truco. Los impuestos sobre la renta son solo una parte del panorama. Los impuestos sobre la nómina, que financian el Seguro Social y Medicare, están limitados a ingresos de hasta $160,000. Si ganas 50,000, pagas impuestos sobre toda esa cantidad. Si ganas 500 millones en ganancias de capital, pagas 0 impuestos sobre la nómina. Suma los impuestos sobre las ventas, los impuestos a la propiedad y los impuestos estatales, todos regresivos, y la carga fiscal total de la clase media es mayor que la de los ricos como porcentaje de sus ingresos. En 2024, el déficit federal es de 1.7 billones. Si se eliminara el ajuste de base y se grabaran las ganancias no realizadas al morir, el gobierno recaudaría entre 50 y 80 mil millones al año. Si los préstamos respaldados por valores se trataran como eventos imponibles cuando superan cierto umbral de garantía, recaudaría entre 50 y 100 mil millones. Eso es entre 130 y 180 mil millones anuales. No es suficiente para cerrar el déficit, pero sí para financiar programas masivos. Comprar, pedir prestado, morir no es un truco. Es un sistema incorporado en el Código Fiscal, creado por lobistas y defendido por políticos que reciben millones en contribuciones de campaña de los beneficiarios. Cuando los políticos hablan de subir impuestos, están hablando de tus impuestos, porque de ahí es de donde el gobierno puede recaudar ingresos. Los multimillonarios son intocables, el sistema los protege. Comprar, pedir prestado, morir. La estrategia que permite a los multimillonarios pagar 0 impuestos, vivir como reyes y transferir riqueza dinástica libre de impuestos a sus herederos, mientras tú pagas el 10, 20 o 30% de tus ingresos para financiar un gobierno que no puede recaudar de quienes realmente tienen el dinero.